Buenas tardes, mi nombre es Rubén López Posas. Estoy cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Hoy vamos a ver la materia Seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral. En el tema es violaciones procesales. Vamos a analizar la sentencia de acuerdo a la versión pública del amparo directo en revisión 669, diagonal 2015, de la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde un imputado interpuso este recurso por sentirse afectado en sus derechos fundamentales. Es un tema que conllevaría mucho tiempo explicarlo, por lo que vamos a tratar de resumirlo lo mejor pronto posible, lo mejor posible. De acuerdo a la primera sala, ¿en qué momento deben impugnarse las violaciones procesales? De acuerdo a la Constitución legales, la primera sala determinó que, una vez cerrada la etapa intermedia y establecidos los medios de prueba, deberán ser desahogados en la audiencia del juicio oral. No es posible retomar en esta última ni en posteriores instancias, incluyendo el juicio de amparo directo. El debate sobre la exclusión probatoria deriva de violaciones a derechos fundamentales, por lo que esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que en el presente asunto no es posible entrar al audio de planteamiento, al estudio de planteamiento de tortura formulado por el quejoso, toda vez que, como se señaló, esta supuesta violación ocurrió en una etapa previa al inicio del juicio oral. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. Y de no hacerse así, se entiende por regla general que se ha agotado la posibilidad de solicitarlo. La primera sala también da un ejemplo y menciona que al reponerse el procedimiento, se corre el riesgo que determinados medios probatorios ya no puedan reproducirse o bien pierdan fiabilidad o espontaneidad, sin mencionar los gastos en los que esa reposición haría incurrir a las partes y al sistema judicial. La etapa intermedia en el procedimiento penal acusatorio y tiene como una de las finalidades principales la depuración de los medios de prueba que serán materia del juicio oral. Es por eso que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación deben impugnarse a través del medio de defensa previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales antes de acudir al amparo. Por tanto, en esta primera sala considera que el caso subsiste un planteamiento de constitucionalidad. Además, resulta de importancia y trascendencia que hace precedente el presente medio de impugnación. En específico, si conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la Ley de Amparo es posible ejercer una revisión constitucional en sede del juicio de amparo directo y, consecuentemente, en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia respectiva. En relación con las violaciones a derechos fundamentales, en particular ante la existencia de un alegato sobre posibles actos de tortura. Cuando se dice que estas han ocurrido durante la etapa previa a la audiencia del juicio oral. La primera sala menciona que de la narración realizada por el propio quejoso, claramente se desprende que los alegatos actos de comunicación y tortura habrían ocurrido en días posteriores a la detención del quejoso, es decir, durante los primeros momentos de la fase de investigación. Por tanto, siguiendo el criterio sentado en la presente sentencia, el quejoso debió plantear este alegato ante el juez de control que conoció del asunto, actuación que pudo ser atacada por el ahora recurrente a través de los medios de impugnación a su alcance. Por lo que las autoridades jurisdiccionales no pueden simplemente desestimar
un alegato de tortura, sino que en cualquier caso de darse vista al Ministerio Público competente para efectos de que dé inicio a la investigación penal correspondiente, de forma que se determine la existencia de tortura como un delito en relación con los agentes estatales involucrados. Al respecto, esta primera sala advierte que el tribunal colegiado omitió atender dicha obligación en la sentencia, que ahora se realiza, por lo que en este acto se procede a dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano jurisdiccional, para el efecto de que de inicio a una investigación de carácter penal respecto de la denuncia de tortura emitida por el aquí recurrente. Esto se justifica de conformidad con el artículo 107, fracción tercera, inciso A, de la Constitución, así como en la fracción primera del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente. El juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Ahora imaginemos que al Ministerio Público se le admiten un medio de prueba en la audiencia intermedia, aun cuando el defensor alegó que debía haber sido excluido por haberse obtenido por violaciones a derechos fundamentales. Esto se puede dar mediante una impugnación. Debe mencionar cuáles derechos fundamentales se violaron. Por tanto, siguiendo el criterio sentado en la presente sentencia, el quejoso debió plantear este alegato ante el juez de control, que también participa en la audiencia intermedia, que conoció del asunto, actuación que pudo ser atacada por el ahora recurrente a través de los medios de impugnación a su alcance, mencionando que dichos derechos fundamentales, en su caso, fueron la tortura. Ahora bien, el artículo 460 menciona que se tendrá por perdido el derecho a recurrir a la resolución judicial cuando sea consentido expresamente la resolución contra la cual procediere. Esto precluye el derecho a recurrir una resolución judicial cuando, una vez concluido el plazo que la ley señala para interponer algún recurso, este no se haya interpuesto. También el artículo 467 menciona las probables apelaciones o que puede tener el imputado emitidas por un juez de control. La fracción séptima menciona que puede ser apelable el auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso. La fracción 11 también menciona que pueden ser imputables las que excluyan algún medio de prueba. La primera sala determina que dicha confesión del quejoso hubiese sido emitida como consecuencia de la supuesta tortura, y que al momento de emitirla se encontrara bajo cualquier tipo de confesión, máxima que en el juicio de amparo hace referencia a dicha declaración para sostener, que el delito se cometió en una riña. Ahora bien, esta solución puede impugnarse a través de algún recurso del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo a la primera sala, según el artículo 97, cualquier acto relacionado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser convalidado, no será convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertir o a petición de parte en cualquier momento, salvo que el efecto haya sido saneado o convalidado de acuerdo con lo señalado en este presente capítulo. Es por esa razón que la primera sala únicamente deja el proceso, el probable acto de tortura. También menciona el artículo 113 en la fracción sexta, el imputado no debe ser sometido a ningún momento del procedimiento a técnicas de métodos
que atenten contra su dignidad, lo induzcan o alteren su libre voluntad. El debate anterior ya se dirimió al resolver la contradicción de tesis 233, diagonal 2017, misma que dio origen a la jurisprudencia 27, diagonal del 2018. En ella, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó ese estudio y determinó que las omisiones del agente del Ministerio Público en la etapa de investigación son impugnables ante el juez de control a través del medio de defensa previsto en el artículo 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior amplió el espectro de protección que sustenta dicho numeral. Entonces, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio de defensa ordinario, por medio del cual las partes pueden impugnar en sede judicial todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de sus funciones, bajo los lineamientos que lo rigen tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde expresamente se regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Es por ello que, de acuerdo al criterio adoptado, las determinaciones no se limitan a las establecidas en el multicitado artículo, sino en general de todas las actuaciones del agente del Ministerio Público que tenga como efecto realizar, suspender o terminar la carpeta de investigación. De esta forma, el juez de control determinará si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no, y en caso de estimarlo legal, debe culminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. La primera sala menciona que efectivamente debe recordarse que en el presente caso, el quejoso planteó su demanda de amparo directo, fue incomunicado y torturado de forma posterior a su detención, lo que a su consideración debió tener como consecuencia el arma que fue encontrada durante la misma fuera excluida del material probatorio que debía valorar el tribunal del juicio. En este sentido, no debe pasar desapercibido que el quejoso declaró durante la audiencia de juicio oral y aceptó haber disparado un arma de fuego en contra de la víctima. Por tanto, para determinar si este alto tribunal puede entrar al análisis de alegato de tortura formulado por el recurrente, resulta necesario previamente analizar en específico lo dispuesto por el artículo 107, fracción tercera, inciso A de la Constitución, mismo que dispone lo siguiente. Fracción 2 del inciso A menciona que las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que procediera la suplencia de la queja, no podrán ser material de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. Así las cosas de la narración realizada por el propio quejoso, claramente se desprende que los alegados actos de incomunicación y tortura habrían ocurrido en días posteriores a la detención del quejoso, es decir, durante los primeros momentos de la fase de investigación. Lo anterior, pues como se ha señalado en reiteradas ocasiones, a lo largo de la presente sentencia, una vez cerrada la etapa intermedia y establecidos los medios de prueba que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, no es posible retomar en esta última ni en posteriores instancias, incluyendo el juicio de amparo. Ahora bien, se pregunta uno, ¿es procedente el amparo indirecto? En este caso no, ya que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia menciona que el quejoso no hizo valer etapa con el juez de control ni en la audiencia intermedia su impugnación
a esta demanda. Por tanto, siguiendo el criterio sentado en la presente sentencia, el quejoso debió plantear este alegato ante el juez de control que conoció del asunto, actuación que pudo ser atacada por el ahora recurrente a través de los medios de impugnación a su alcance. Es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma la sentencia y deja abierto la denuncia correspondiente. Como conclusión, mencionaríamos que el imputado, para empezar, se autoincriminó, mencionando que sí mató a la víctima y mencionando que fue en riña, en lugar de mencionar que fue en legítima defensa. Que esto debió haber sido asesorado por su defensor, por lo que percibimos tuvo una asesoría legal inadecuada. El abogado también debió haber solicitado la reconstrucción de los hechos. Tampoco manifestó parte de los hechos en el momento procesal, como la actividad del fallecido. No se pidió el dictamen pericial completo. El abogado debería haber pedido la reclasificación del delito. En lugar de riña, debió haber sido autodefensa. Es por eso que la sentencia de la primera sala de justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la sentencia es en contra del imputado. Muchas gracias. Buenas noches.